Me llamo José Ramón Aillón, soy profesor y escritor. He sido invitado para resumir el contenido de un libro titulado 10 claves de la educación. Hoy voy a hablar de la gestión de la información. Voy a contar una pequeña anécdota, una pequeña parábola del filósofo Søren Kierkegaard. Dice que había un crucero de lujo que atravesaba el Canal de la Mancha hacia Escandinavia hace más de un siglo, uno de los primeros buques de este tipo. Se desencadenó una gran tormenta una tarde y al cabo de unas horas, cuando el capitán tuvo claro que el barco se hundía sin remedio, buscó el megáfono para ir bajando piso por piso, dando la voz de alarma para que la gente fuera a los botes salvavidas. La sorpresa que se llevó fue el no encontrar el megáfono en el puente de mando, que es donde tenía que estar. Entonces él fue bajando para avisar en los diferentes camarotes, pero se sorprendió porque no encontró a nadie, el barco estaba vacío, hasta que entendió lo que pasaba cuando llegó al último piso y donde estaba el restaurante y el salón de baile, y recordó que había una cena de gala. Y efectivamente ahí estaban todos los pasajeros perfectamente vestidos de punta en blanco, atentos al cocinero francés, que les explicaba el menú con gran gesticulación y ceremonia, megáfono en mano. En esta pequeña historia, que en cierta medida nos retrata a nosotros, es fácil entender que lo importante no era la cena, sino el megáfono y el naufragio inminente. Pero el megáfono lo tenía el cocinero. Kierkegaard quiere decirnos que hoy, en nuestro mundo globalizado, han proliferado, formando enjambre, los cocineros con megáfono. Y me refiero a tantos personajes y personajillos que acaparan la información y la audiencia con la complicidad de esos ídolos con teclado que ya son las nuevas cadenas de los nuevos esclavos. Si a la informática sumamos las redes sociales, el resultado, más que un cambio cultural, es una auténtica mutación. Del Homo sapiens, producto de la cultura escrita milenaria, se está pasando al Homo videns, infraeducado por la imagen. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si la lectura despierta y aviva la inteligencia, las imágenes la mecen y adormecen. Por eso, aunque parezca una batalla perdida, debemos recomendar menos Internet y más lectura, menos Facebook y más The Face on the Book. Nada en exceso, decían los antiguos, decían los griegos. Era una de las frases de uno de los 7 sabios griegos. Pero hoy padecemos sobredosis de información. Y en esa sobredosis hay mensajes positivos, hay mensajes negativos y por supuesto hay mensajes contradictorios, porque no todos los mensajes pueden ir en la misma dirección y coincidir y complementarse. Y todo eso además lo tienen los niños pequeños, los niños desde pequeños o los adolescentes lo tienen en el bolsillo. Antes todavía se decía que la pantalla de Internet debería de estar en un sitio público, lo recomendaba incluso la policía, ¿verdad? En un sitio público de la casa donde la gente pasara, y ahora eso mismo ya ha perdido sentido, porque el niño tiene en su bolsillo, como digo, la pequeña pantalla, el pequeño móvil. Todo ese aluvión exige mucho criterio para ser filtrado y asimilado. Sin ese criterio, la sobredosis produce cabezas y personalidades caóticas. Xavier Bringue, un profesor de la Universidad de Navarra, experto en educación por medio de estas nuevas tecnologías, y también experto por experiencia propia, porque tiene 10 hijos, suele dar conferencias en las que explica que lo que se impone
ya que tienes no al enemigo en casa, sino que lo tienes en el bolsillo, lo que se impone es invertir en formación. O sea, tú tienes que explicar muy bien a tus hijos o a tus alumnos qué es lo que está en juego y qué es lo que ellos pueden hacer. El bombardeo informativo también es un bombardeo desinformativo y, por supuesto, es un bombardeo manipulador. Los medios han pasado a ser los grandes educadores y además sin derecho, porque en principio quien tiene todo el derecho para educar son los padres. Los medios ganan el pulso a la hora de educar a los hijos y los jóvenes. Antes, hace unas décadas, todavía unos padres o unos profesores podían pensar que estaban ganando el pulso a la calle, a los otros educadores que estaban fuera del ámbito escolar o familiar. Eso en estos momentos cada vez es más cuestionable. Es muy difícil ganar el pulso a la formación que da o a la deformación que da lo que está fuera del centro escolar y de la familia. Es muy difícil. A menudo con gran cinismo por parte de los medios de comunicación. Recuerdo que hace tiempo Radio Televisión Española emitió un spot publicitario, tanto en la radio como en la televisión, donde se veía o se oía un grupo de niños de 5, 6, 7 años que entraban en tropel en un aula vacía, donde solo había una profesora, la maestra. Y la maestra les recibía con alegría y les decía: bueno, niños, bienvenidos a clase. Hoy vamos a jugar y vamos a hacer varios grupos. Poneros aquí los drogadictos, aquí poneros los alcohólicos, aquí los ludópatas. El espectador o el oyente tragaba saliva y pensaba: ¿pero qué estoy oyendo o qué estoy viendo? Y en ese momento una voz en off decía: nadie nació drogadicto, nadie nació ludópata, nadie nació alcohólico. La educación lo es todo. Y tú pensabas: es verdad, ¿cuánta razón tienes, Televisión Española? Pero qué cínica o qué hipócrita eres, porque a lo mejor la mayor parte de los padres que están viendo este anuncio pueden pensar que tú eres la mayor instancia manipuladora, deseducativa de este país. Y posiblemente no les falte razón. Uno de los mejores, si no el mejor o más famoso guionista televisivo español, Chicho Ibáñez Serrador, al que recientemente le han otorgado un Goya, decía en el año 1994, o sea, ha llovido, cuando tenía 2 hijos adolescentes, 2 hijos jóvenes, decía en una entrevista en la revista más difundida en España, que es El Semanal, decía que le preguntaban: ¿sus hijos ven la televisión? Y contestaba: no, yo a mis hijos les dejo leer todo lo que quieran, pero con la televisión soy un ogro. Y añadía: pienso que dejar que los niños vean la televisión más de 1 hora al día es un error. Utilizarla como guardería es una aberración. Y no meterles a su hora en la cama es una innecesaria esclavitud. Por la misma época, un famoso director general de Telecinco, italiano, a la misma pregunta que a Chicho: oiga, ¿sus hijos ven la televisión? Él respondía: oiga, por favor, yo soy un padre responsable.